Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de miércoles. Ya estamos a mitad de semana. Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo, somos Postdata. Hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también en la plataforma Facebook. Ahí nos encuentra usted como postdata.news. Y también con ustedes nos conectamos a través de la televisión, en el canal 8 del Telecable, en la señal de Radio Tele, en este caso en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Una mañana agradable, fresca la que estamos arrancando, 11 grados en este momento. Nos dice el meteorológico que va a ser un día soleado por la mañana, tendremos nubes por la tarde y sin embargo la temperatura máxima que vamos a alcanzar 27 grados. Ya nos hemos recuperado un poco, recordará usted que los últimos 2 días habíamos estado arrancando a 10 grados, hoy ya vamos otra vez para arriba, estamos a 11 grados. A nivel nacional, bueno, prevalece una masa de aire frío y un canal de baja presión, pero ya no está impactando sobremanera, por lo menos no aquí en Morelia, con el tema de lo fresco que bajó ayer a 10 grados y que nos permitió que además en el día pues la máxima estuviera rondando por ahí los 25. Hoy estamos recuperando algo la temperatura para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos con las noticias. Mire, habitantes de los ejidos de algunos ejidos, de Marabatío y Contepec, denunciaron frente a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la empresa Kansas City pretende despojarlos de sus tierras para utilizarlas en la vía del ferrocarril. Un conflicto legal y territorial afecta a los habitantes de varias comunidades ejidales de Michoacán. Se encuentran en disputa con la empresa Kansas City y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, debido a que consideran una invasión de sus terrenos. Los habitantes que se manifestaron este martes frente a las oficinas de la delegación estatal que dirige Antonio Godoy González Vélez explicaron que la disputa surgió en las comunidades de Higuerilla, de Contepec y Apeo de Marabatío por la concesión otorgada a la empresa ferroviaria por el uso de la vía del tren, la cual afecta directamente a viviendas y terrenos pertenecientes a los habitantes de la región. Según Valente Álvarez Reyes, director del Corporativo Jurídico, encargado de la defensa de las personas afectadas, la Fiscalía General de la República en Zitácuaro ha formulado una imputación en contra de los ejidatarios por un supuesto uso y aprovechamiento ilegal de las vías de comunicación. Sin embargo, la defensa sostiene que no existe ningún documento oficial ni de la Secretaría ni de Kansas City que respalde la legalidad de las acciones que se están tomando. En cambio, los ejidatarios afirman que cuentan con una resolución presidencial que data de 1934 y que les otorga los derechos sobre sus tierras sin ninguna limitación que justifique la ocupación de los terrenos para la vía ferroviaria. Les está imputando un hecho delictuoso considerado como uso y aprovechamiento de las vías de comunicación. El argumento principal va encaminado en el sentido de que ellos están invadiendo un derecho de vía. Sin embargo, no se tiene ninguna resolución presidencial, no se tiene ningún decreto, no se tiene ningún documento, no se tiene ningún título por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni por parte de la empresa Kansas City, que es la concesionada para explotar la vía del ferrocarril, que justifiquen la legalidad de las acciones que están tomando por parte de la... El conflicto se intensificó en 1996, cuando la Secretaría de Comunicaciones emitió una carta que establece un límite de 20 metros alrededor de las vías del tren. No obstante, los ejidatarios sostienen que este decreto es posterior a la resolución presidencial que les otorgó derecho sobre estos terrenos, por lo que no debería aplicarse retroactivamente. Ante esto, el equipo legal de los afectados se prepara para interponer un juicio de nulidad buscando invalidar tanto el decreto de la Secretaría como la concesión otorgada a Kansas City, argumentando que estas acciones son ilegales y afectan los derechos de los ejidatarios. Los habitantes afectados denuncian constantes amenazas e intimidaciones. Dicen que nosotros estamos cometiendo el delito, el acto de molestia, y no es así, es al contrario.
Entonces nosotros tenemos documentos que sí nos datan como dueños, o sea, está el decreto y ellos no tienen un documento que lo certifiquen, que ellos acrediten que sean el dueño. Nada más quítate y ya, nada más de un momento para acá, de septiembre para acá empezaron las situaciones que quítate. Yo salgo mucho a trabajar, a mí me dijo una licenciada que si no me presentaba iban a ir por mí hasta mi trabajo, hasta donde estuviera, y que iba a perder el trabajo. O sea, eso ya es amenaza, es una amenaza. Entonces pues no queríamos llegar a algo como esto, pero pues lo tenemos que hacer. En total, cerca de 40 viviendas se verían afectadas por la disputa. Los habitantes denuncian que han sido amenazados con multas de hasta 25,000 pesos y con el uso de maquinaria para destruir sus hogares si no desocupan el área. Muchos de ellos, dedicados al campo, se ven en una situación de vulnerabilidad económica, ya que no cuentan con los recursos para hacer frente a las amenazas. Los ejidatarios han solicitado formalmente a la Secretaría que proceda a la cancelación de la concesión otorgada a Kansas City, pero ante la falta de respuesta se alistan para llevar el caso ante los tribunales federales de justicia administrativa, aunque insisten en que no se oponen al progreso y a la infraestructura. Afirman que no permitirán que se les despoje de sus tierras de manera ilegal. Desplazados por la violencia en Coahuayana, Aquila y Apatzingán, exigieron a la Federación y al Estado reconocer de manera oficial su condición e implementar medidas para garantizar su seguridad y bienestar. Las víctimas de desplazamiento forzado exigieron al gobierno estatal y municipal el reconocimiento oficial de su situación y la implementación de medidas concretas para garantizar su seguridad, dignidad y bienestar. Activistas y desplazados de comunidades como Coahuayana, La Placita, El Coire y otras localidades denunciaron en el PRI estatal la negación del gobierno de reconocer la magnitud del desplazamiento en la región. En particular, señalaron las declaraciones del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien recientemente minimizó la situación, afirmando que no existían desplazados en la entidad, lo que generó un sentimiento de inseguridad y desesperanza entre las víctimas. Que se acaba de dar otro desplazamiento fuerte, que por ahí no quisieron ahorita pasar nombres o la cantidad de personas, porque ellos todavía tienen miedo, pues acaban de llegar. Entonces, ¿por qué dice Piña que no habemos desplazados? ¿Por qué quiere tapar el sol con un dedo? ¿Por qué quiere deslindarse de un problema que nos acecha? Porque lo estoy hablando, todas las personas que venimos desplazadas nos quitan todo, nos queman las viviendas, nos despojan de todo, nos venimos sin nada, sin documentación. Y él dice que no lo sabemos, entonces sí estamos exigiendo que nos apoyen, porque no queremos seguir viviendo como estamos viviendo. Evangelina Contreras, una de las afectadas, subrayó la gravedad de la situación y pidió la intervención urgente del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado del Estado de Michoacán. Desde el 2023, diversas comunidades han sufrido desplazamientos masivos a causa de grupos del crimen organizado, denunciaron al señalar que familias enteras han sido forzadas a huir, perdiendo no solo sus hogares, sino también a seres queridos, algunos de los cuales han desaparecido o han sido asesinados. En varios testimonios habló del despojo de tierras, el saqueo de viviendas y la imposibilidad de regresar a sus hogares debido a la presencia del crimen organizado. En este contexto, los desplazados solicitaron a las autoridades estatales y federales un trato digno que incluya soluciones habitacionales y el reconocimiento de su condición de víctimas, lo que facilitaría el acceso a programas de apoyo. Sin embargo, lamentaron que los esfuerzos por lograr una respuesta efectiva se hayan visto frustrados por la falta de compromiso del gobierno. Además, los desplazados denunciaron que en varias ocasiones las autoridades no han cumplido con compromisos asumidos en las mesas de trabajo, como la entrega de terrenos para asentamientos y el apoyo con servicios básicos. En caso particular, los habitantes de Coahuayana descubrieron que los terrenos que les prometieron no eran realmente propiedad del gobierno, sino que fueron utilizados para legalizar predios privados, dejándolos en una situación aún más vulnerable. La ayuda que nos prometieron nunca llegó, afirmó uno de los testigos, quien destacó que muchos desplazados se han visto obligados a alquilar pequeñas viviendas a precios elevados, sin acceso a servicios adecuados. En un clima de temor constante por posibles represalias, muchos viven en condiciones precarias sin poder acceder a lo más básico como alimentos, salud y educación. A pesar de estos desafíos, los desplazados hicieron un llamado al reconocimiento de sus derechos. Hacemos un llamado a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y a las comunidades internacionales para que se solidaricen con nuestra causa. Necesitamos su apoyo para amplificar nuestras voces y hacer eco de nuestra lucha por el reconocimiento y la justicia. En este momento
crítico, no podemos permanecer en silencio. Hoy reafirmamos nuestras determinaciones de lucha por nuestros derechos y por un futuro en el que todas las personas desplazadas sean tratadas con dignidad y respeto. Las víctimas insistieron en la necesidad de un pronunciamiento claro y una acción inmediata. Sobre el tema, Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del PRI, afirmó que el desplazamiento forzado es una violencia grave que no puede seguir siendo ignorada y criticó a la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arriola, de quien dijo fue una burla llevar brigadas al alcalde cuando tienen otras necesidades. Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. Sobre este asunto, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, afirmó que el desplazamiento forzado es una violencia grave que no puede seguir siendo ignorada y criticó a la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arriola Pichardo, al considerar que fue una burla que llevara brigadas de apoyo a la comunidad del alcalde cuando tienen otras necesidades. Donde el mismo grupo delictivo, por cierto, está ocasionando el desplazamiento y el sufrimiento de las comunidades cercanas. Fue la presidenta municipal el sábado a llevar una brigada de corte de cabello y unas despensas. Imagínense nada más. O sea, les vale madre, pues, hasta se burlan del pueblo. ¿Ustedes creen que a los desplazados o a las víctimas del crimen organizado les sirve en algo que les lleve una brigada de corte de cabello? O sea, es absurdo. Esa es la atención que da el gobierno. Eso es una despensa para alguien que viene huyendo de las comunidades y buscan refugio en una comunidad un poco más grande. No, pues es absurdo. Y yo sí exigimos a las autoridades municipales de Coahuayana, al gobierno, obviamente yo lo primero que haré el día de hoy es pedirle al secretario de gobierno pues que atienda a esta comisión de personas, porque son más. Tema difícil, muy complicado, y sobre todo porque hay comunidades, aquí ya le hemos presentado hace unos días una nota informativa pues muy detallada de nuestra compañera América Juárez, que se dio una cita por aquellos lugares y nos pudo mostrar cómo comunidades en Apatzingán están prácticamente desiertas, comunidades que por lo menos tenían algunos cientos de habitantes, pues hoy están ahí tratando de resistir, de cuidar lo poco que queda, 20, 30 personas, son pueblos prácticamente fantasmas, donde los impactos de bala están por todos lados, en las propiedades, techos destruidos también por el uso de drones con explosivos, una realidad realmente complicada que no les deja otro camino a estas personas que tratar de salvar la vida, huir de esos lugares. Y sí, tiene razón, me parece en este caso el dirigente del PRI, Guillermo Valencia, en el sentido de que a la autoridad, tanto federal como estatal, y para colmo a la municipal, menosprecian el tema, tratan de ningunearlo, tratan de bajarle el impacto que tiene ante la población para nadarle de a muertito. Y no, es un tema extraordinariamente grave, delicado, lo que está sucediendo, porque el número de desplazados es enorme. Son grandes cantidades de personas, de familias, las que lamentablemente han tenido que huir para salvar la vida, para tratar de vivir con un poco más de calma. Ahí pues lo que retrató en su rueda de prensa este espacio que le dio el dirigente del PRI, algunos pues de los que se manifiestan molestos, enojados, tristes también, porque son desplazados, y son desplazados no solo de Apatzingán, también de Coahuayana, de Aquila, entre otros lugares. En otros asuntos, tras los primeros 6 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum,
El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública dio a conocer ayer algunos resultados de cómo han logrado que, por ejemplo, los homicidios dolosos vayan a la baja. Presentaron ahí algunas gráficas para resumir la información, y en estas gráficas Michoacán ya no se encuentra entre los 7 estados con mayor incidencia en cuanto a homicidio doloso. Eso es una buena noticia, sin duda. Pero tampoco se encuentra entre los 27 que bajaron la incidencia de este delito. Aquí el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya, hasta la Fiscalía General de Michoacán, han presumido que se ha logrado una disminución considerable de los homicidios dolosos, pero a nivel federal Michoacán no figura en esta cifra, no figura en este dato. A la hora que presentan la gráfica a nivel federal de los estados que tienen los mejores resultados en cuanto a la contención de homicidios dolosos, ahí no aparece Michoacán. Tras los primeros 6 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Michoacán ocupa el 8º lugar nacional en número de homicidios dolosos, con un total de 667 asesinatos acumulados en ese semestre, pero no logró disminuir la incidencia de este delito, ya que no aparece en el informe que presentó este martes la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco. En la conferencia de prensa que encabezó la mandataria federal, la funcionaria dio a conocer el número de víctimas que registraron las entidades federativas entre octubre del 2024 y marzo del 2025, de tal manera que 7 concentraron el 51.5% del total a nivel nacional. Se observa que 7 entidades concentran el 51.5% del total de víctimas a nivel nacional. Estas entidades son, en primer lugar, Guanajuato, que representa el 13.7% en estos 6 meses, Baja California en segundo lugar, con casi la mitad de lo que representa Guanajuato, 7.2%, Estado de México 6.8%, Chihuahua 6.7%, Sinaloa 6.5%, Guerrero 5.4% y Jalisco 5.3%. La funcionaria mostró también una gráfica en la que dio a conocer las 27 entidades del país en las que se registró una disminución del homicidio doloso en esos 6 meses, pero entre las que no se encontró Michoacán. De acuerdo a la información oficial, entre septiembre del 2024 y marzo del 2025, estas son las entidades que tuvieron la mayor disminución de homicidio doloso. En primer lugar, lo que identificamos es que en estos primeros 6 meses de la actual administración se redujo el homicidio en 27 entidades. La barra completa representa el promedio de homicidios que se tenía en septiembre de 2024 y el color verde los homicidios registrados en marzo de 2025. Es decir, la parte dorada es la barra que proporciona la disminución de homicidios en cada uno de estos estados. Entre las entidades con mayores reducciones destacan por el número de homicidios totales que concentran Baja California, que ocupa el segundo lugar nacional en homicidios, tiene una disminución de 31.3%, y el Estado de México, que ocupa el tercer lugar de homicidios a nivel nacional, tuvo una reducción de 19.3% en estos 6 meses. Sin embargo, de acuerdo a los datos que expuso en la conferencia de prensa del pasado 1 de abril, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Carlos Oseguera Cortés, informó que Michoacán ocupa el primer lugar nacional en disminución de homicidios dolosos, ya que entre octubre del 2021, que arrancó la administración de Alfredo Ramírez Bedoya, y marzo del 2025, se registraron 157 homicidios menos, ya que de 259 asesinatos en 2021, se cometieron 102 en marzo del 2025. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí los 2 puntos a destacar de lo que se informó ayer en la mañanera de Claudia Sheinbaum. Michoacán sale de la posición 7, pero no del top 10, no de los 10. Ya no es el sexto, ya no es el séptimo, pero ahora es el 8º. Y en los números, en concreto,
Jalisco tuvo una contabilidad de 736, que está en la posición número 7, y Michoacán 687, es decir, se quedó por ahí unos 50 abajo, 49 para ser exactos, de Jalisco, Michoacán, y eso le permitió bajar de la posición 7 a la número 8. Pero el otro dato, pues es que cuando aquí sienten o informan, mejor dicho, que hay una disminución importante en el número de homicidios dolosos, a nivel federal no le reconocen ese avance a Michoacán y consideran que 27 estados, cuando menos, están por encima de esa disminución que se presume en Michoacán. En el comparativo de Claudia Sheinbaum, de lo que va de su gobierno, que son poco más de 6 meses, comparado con los primeros 6 y fracción de meses de otros gobiernos, bueno, pues ya logró, por ejemplo, comparada con López Obrador, una disminución de prácticamente 6,500 menos muertes violentas. En lo que fue sus primeros 6 meses de López Obrador, 7 meses de gobierno, acumuló 20,867 homicidios dolosos, que es la tragedia, es lo más grotesco que hay en la historia de este país, con un presidente que tuvo una estrategia que resultó todo un fracaso. En el caso de Claudia Sheinbaum, acumula 14,395. Le saca ya una buena ventaja, y eso es una buena noticia, sin lugar a dudas, que en el dicho no pueda decir nada de López Obrador, no pueda criticarle la estupidez de su esquema de lucha contra el crimen organizado, que no hubo ninguna lucha, más bien de la permisividad que les dio López Obrador para que operaran a diestra y siniestra, defendiéndolos, hablando bien de ellos, refiriéndose a ellos como de usted, reconociéndoles sus derechos, imagínense, en lugar de perseguirlos, de confrontarlos, de detenerlos, ¿no? López Obrador les dio manga ancha, y entonces ese fue su acumulado. Pero Claudia Sheinbaum no puede criticar nada de lo que haya hecho su jefe, porque él la puso ahí, y entonces pues tiene que aguantar, hacer como que no sabe lo que le preguntan, como que no sabe lo que está haciendo, pero habrá que celebrar que en los hechos, evidentemente, la estrategia cambió. Súmele usted a esta decisión que le está metiendo presión el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que encabeza Donald Trump, y seguramente tiene su repercusión, pero la buena noticia es que ha logrado disminuir considerablemente el número de homicidios dolosos. Todavía en el comparativo no es menor que el gobierno de Enrique Peña Nieto, que en el mismo periodo acumulaba 13,773, casi están empatados ahí Claudia Sheinbaum con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Solo para que usted lo tenga como referente, porque ya ve que el mentiroso, como es evidentemente reconocido López Obrador, siempre criticaba a Felipe Calderón, sí, nada más que Felipe Calderón en ese mismo periodo tenía 5,277, un tercio prácticamente de lo que tiene Claudia Sheinbaum y un cuarto de lo que acumulaba López Obrador en esos primeros 7 meses. Vale la pena siempre tener estos comparativos, que los números fríos pues son más contundentes que la verborrea que pueda soltar el político tradicional, el político empoderado en este país. ¿O usted qué opina? Y mire, debido al persistente clima de violencia, la matrícula de estudiantes de todos los niveles ha bajado un 30% en la región de Apatzingán. Así lo señaló el dirigente de la fracción azul de la CENTE, Jairo Mandujano. El secretario general de la fracción azul de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, Jairo Mandujano Ortega, informó que la matrícula de estudiantes en la región de Apatzingán ha disminuido hasta un 30% debido a la inseguridad. Ante el persistente clima de violencia, explicó que se han solicitado cambios administrativos en la plantilla docente. Sin embargo, la Secretaría de Educación del Estado no ha autorizado estos movimientos al no liberar las adscripciones correspondientes.
Sí, el reporte que tenemos nosotros de las escuelas es que ha bajado la matrícula por lo menos entre un 20 y 30%, porque las familias también lógicamente que salen a otros lugares por el tema de inseguridad. Hay profesores que más bien solicitan su cambio porque no se pueden mover de manera administrativa si no hay una orden de adscripción. El dato de profesores no lo tenemos exacto, pero sabemos que ahorita por el tema de inseguridad hay comunidades que se han visto afectadas. Mandujano Ortega detalló que los municipios más afectados incluyen Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Coalcomán. No obstante, aclaró que hasta el momento no se han registrado amenazas directas contra los docentes, al señalar que la violencia se ha limitado a los enfrentamientos entre grupos de civiles armados. Ante esta situación, precisó que su fracción de la sección 18 ha solicitado mayor vigilancia en estos municipios a los secretarios de Seguridad, Juan Carlos Oseguera Cortés, y de Gobierno, Carlos Torres Piña, de quienes ha obtenido una respuesta favorable. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y después de que el pasado 3 de abril, comuneros de Tangancícuaro se manifestaron en la carretera Zamora-Morelia tras el incidente protagonizado por la Guardia Civil y ciudadanos de la comunidad Ruiz Cortines, que culminó en la detención de 5 personas, el presidente municipal de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez, confirmó que los 5 detenidos ya están libres. Sin embargo, aclaró que no todo ha quedado resuelto, ya que fueron golpeados al momento de su arresto. Las personas ya se encuentran en su libertad, firmaron un acuerdo reparatorio. También decirlo que daremos seguimiento, ya que muchos de ellos se encontraban bastante golpeados. Se hizo un diagnóstico de su estado de salud, en lo que también nosotros solicitaremos una reparación de los hechos. El dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana Martínez, subrayó la urgencia de cerrar los vacíos legales que permiten que servidores públicos, incluidos magistrados y funcionarios que hoy van por una candidatura en el Poder Judicial, se mantengan en sus puestos mientras están en plena campaña electoral. En rueda de prensa destacó que es antiético que estos funcionarios continúen ejerciendo su cargo mientras buscan otro. Quintana Martínez hizo referencia al caso de Alma Baena Villalobos, presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán, quien está en campaña para una magistratura federal, a pesar de que la ley permite que los funcionarios sigan en sus puestos durante este tipo de procesos. El dirigente del PAN consideró que la falta de una regulación más estricta es un claro indicio de que existen lagunas legales que deben ser corregidas. Creo que tanto a nivel federal como a nivel local es tiempo que se empiece a legislar este tipo de lagunas que hay. Porque quien conoce la ley, pues aplica la ley. Ella la debe estar aplicando porque hay un vacío dentro de la ley. Y se tiene que empezar a legislar, no nada más es para esos cargos, sino para todos los cargos de elección popular, aún así sea reelección, te tengas que separar, pero hay que entrarle y alguien lo tendrá que hacer, y espero que sean los diputados de Acción Nacional que empiecen a legislar en ese tema. Podría ser antiético, pero está dentro de la norma, está dentro del derecho. Parece complicado que eso suceda, que por iniciativa propia un político, un funcionario tenga una calidad ética de ese tamaño para tomar decisiones acordes a un marco deontológico, acordes a un respeto, a un proceso. Si la ley lo permite, van a hacer todo y un poco más lo que la ley permita. Van a jugar a nivel de los límites para tratar de sacar la mayor ventaja. Lamentablemente así es la política en este país. Sobre todo la mayoría de la clase política no respeta su marco deontológico, no respeta el hecho de vivir valores que son importantes para todos.
hacer lo correcto no es lo que prevalece. Lo que prevalece es el pragmatismo, el sacar ventaja, el abusar hasta donde los límites lo permitan y luego, si se puede, hacerse uno el loco y tratar de ir más allá. El claro ejemplo de eso es lo que están haciendo hoy muchos de Morena. A ver, aquí se lo comentaba yo en días pasados. ¿Quién mandó la reforma para despedazar, para destrozar al Poder Judicial con este esquema populista, que no democrático? Eso es un rollo nada más de esta gente que está hoy empoderada. ¿Quién mandó la iniciativa para destrozar al Poder Judicial con esta elección judicial? López Obrador la generó, la fomentó, estuvo duro y dale contra el Poder Judicial y contra la Corte. ¿Quién llegó y siguió con el mismo tema? Primero dijo que iba a recular y luego la regañaron y evidentemente dijo, no, mejor sí vamos con este tema, vamos a darle continuidad. Claudia Sheinbaum. ¿Quiénes levantaron la mano y compraron? Porque evidentemente compraron a los traidores para acabalar los votos necesarios porque se trató de una reforma constitucional. Pues Morena y aliados, Morena, PT y Verde Ecologista. Bueno, vale la pena tener todo esto presente porque ahora Claudia Sheinbaum se queja, dice ella, de que no la dejan promocionar la elección desde su púlpito mañanero. No vino acá a Michoacán a volverse a quejar de eso. Díganlo ustedes para no decirlo yo, para que no me vayan a volver a llamar la atención. Es un cinismo, unas ganas de hacerse que no entienden, terrible, para darle a tole con el dedo a los que se dejan. Ellos pusieron las reglas y ellos prohibieron que funcionarios públicos, que integrantes de gobiernos, que partidos políticos se metieran en esta contienda. Le dejaron el trabajo de promoción única y estrictamente al Instituto Nacional Electoral. Por eso, todos los conflictos que hoy vemos en quienes están compitiendo, porque hay gente valiosa compitiendo, que han tenido que buscar ridiculizarse, perdón por no poder pronunciarlo rápido, han tenido que llegar a ese extremo para tratar de darse a conocer, porque no hay otra manera de que usted los conozca. Bueno, hoy está pidiendo Claudia Sheinbaum y dijo que iban a buscar ahí una impugnación para que le dejen a ella y a otros hacer proselitismo. Ellos lo prohibieron, ellos hicieron la iniciativa, ellos votaron la reforma y hoy ellos están inconformes ante el evidente fracaso que va a resultar la contienda electoral. Hay quienes calculan que va a votar el 10% del padrón electoral. A mí a veces todavía el 10% se me hace muchísimo, pero veremos qué pasa, a ver si usted decide ir o no a las urnas. Y mientras tanto, hay personajes vinculados a Morena. El otro día uno de ellos, Víctor Báez, que acaba de salir, por cierto, del gabinete de Alfredo Ramírez Bedoya hace algunas semanas o meses ya, se ha sumado con Raúl Morón y en eventos públicos con Raúl Morón, el senador de Morena, ha dicho y le ha comprometido a Raúl Morón que va a trabajar para llevar a votar a la gente, para que sepan que viene el proceso electoral. Y entonces lo que ellos generaron como iniciativa, lo que ellos aprobaron, ahora lo están violentando, como le leí aquí en días pasados, el artículo que claramente lo prohíbe, artículo que ellos pusieron en la reforma. Eso es Morena, esa es la clase política que hoy está gobernando. Le doy otro ejemplo de la incongruencia, y qué lamentable que sea una incongruencia de la propia Claudia Sheinbaum. Generan ahora marcos legales para prohibir los alimentos chatarra en las escuelas. Y podrá ser polémico, pero yo creo que muchos estarán seguramente de acuerdo en que qué bueno que no se venda comida chatarra ya en las escuelas. Que se trate de regresar a que los chavos consuman, los niños, los adolescentes, productos nutritivos, que los lleven desde casa o que las cooperativas de las escuelas
les vendan solo ese tipo de productos y no chatarra. Y pues en estricto sentido va a estar en chino que lo cumplan los chavos, pero qué buena la intención, ¿no? Que se coma bien, que se coma saludablemente. Pero a la par de eso, la presidenta presume un chocolate con 3 sellos que está repartiendo o que va a vender, mejor dicho, su administración. Con 1000 dudas, ¿eh? ¿Y quién va a ser el empresario beneficiado de los chocolates? ¿Se acuerda usted quién producía chocolates? Pues seguramente sí. ¿Podrán ser ellos los beneficiarios directos? Y en medio de esta búsqueda de que se coma bien, dice Claudia Sheinbaum, con su chocolate del bienestar que tiene 3 sellos, que nomás tiene tantita azúcar. Pero le pusieron los 3 sellos. Es el colmo. De veras es el colmo cuando uno escucha a esta clase política. No hay manera de decir vaya, ¿no? Es congruente. Bueno, ante lo que está, según tú, impulsando, pues no tienes por qué empezar a vender chocolates que traen 3 sellos y que evidentemente si traen 3 sellos los debes de consumir con conciencia, porque en el abuso te vas a meter en un problemón consumiendo el chocolate del bienestar que promociona la presidenta de México. Válgame, es el colmo. Dejamos ese tema y le informo ahora que como parte de una serie de actividades para atraer turismo, el pianista Raúl Di Blasio se presentará en el municipio de Quiroga el próximo 11 de mayo en el atrio de la parroquia de San Diego de Alcalá. La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González, anunció el concierto del pianista Raúl Di Blasio el próximo 11 de mayo, el cual se realizará en el atrio de la parroquia de San Diego de Alcalá, poniendo en alto a Quiroga por la organización de eventos culturales en la zona. Este evento es el principio de la atracción de actividades artísticas y culturales importantes, ofreciendo un espectáculo de calidad a la población, al turismo local, nacional e internacional, consideró la edil. Me siento contenta porque sé que Roberto Monroy nos ha incluido en esta gira en donde tendremos a Raúl Di Blasio en Quiroga, Michoacán. Lo tendremos el próximo 11 de mayo, justo en el atrio de una de las instalaciones de nuestra parroquia de San Diego de Alcalá, más grande, esperando recibir alrededor de 1,500 o 2,000 personas. Estoy contenta porque sé que Quiroga empieza a traer también eventos de este nivel. Los boletos para este concierto podrán adquirirse en el Ayuntamiento de Quiroga, en Casa Musi y en el Hotel Casa Colorada en Pátzcuaro, así como en el restaurante La Salerosa en el municipio de Morelia. Mireya González destacó que Quiroga cuenta con una capacidad hotelera de 341 habitaciones, las cuales oscilan desde los 300 a los 1,500 pesos para aquellos que quieran disfrutar de este concierto. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí tiene usted la oportunidad de volver a encontrarse con Raúl Di Blasio el próximo 11 de mayo allá en Quiroga. Vale la pena, hace un buen espectáculo Raúl Di Blasio a quienes gustan de la música, sobre todo del piano, y bueno, de algunas de las composiciones que tiene este músico, en especial para mí me parece recomendable Corazón de Niño, que es una de sus obras y que me resulta pues agradable y que despierta emociones. Ahí tiene pues a Raúl Di Blasio en Quiroga, 11 de mayo. Además, la presidenta municipal de ese lugar, Alma Mireya González, de la capital de las carnitas, señaló que su administración busca la renovación del mercado municipal en el que se ofertan productos de cuando menos 170 comerciantes. Ay, pues yo todavía no lo quiero decir, pero sé que el gobernador va a inaugurar un mercado. Ojalá que ando ahí gestionando también para que Quiroga podamos renovar el mercado que tenemos. Y si lográramos hacer con apoyo del gobierno del estado, no, pues sería excelente. ¿Necesario una nueva zona gastronómica? Más bien la rehabilitación de las que tenemos, ¿no? Un poquito, y fortalecerlos, darles al menos las instalaciones necesarias a nuestro comercio, porque hemos crecido.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que pide la presidenta municipal, una rehabilitación de su mercado ahí en Quiroga, y hoy justamente está proyectado que se inaugure al que se refiere Alma Mireya González, el de Pátzcuaro, que pues ha estado informando constantemente de su avance el gobierno del estado. Hoy será su inauguración. En otros temas, al impartir una conferencia a estudiantes de diseño de interiores de la Universidad Vasco de Quiroga, la directora de Cobre Moderno, Sonia García, señaló que este metal se trabaja desde tiempos prehispánicos y en la actualidad es tendencia en decoración. Diseño de interiores UVAC. El cobre se trabaja desde tiempos prehispánicos, donde los purépechas fabricaban hachas, cuchillos, cascabeles y adornos de cobre. Sin embargo, después de la llegada de los españoles en Michoacán, se fundó Santa Clara del Cobre, lugar en el que bajo la tutela de artesanos como Tatabasco se promovió la especialización de objetos de cobre. En la actualidad, el cobre es apreciado por su estética cálida, versatilidad y sus propiedades únicas, lo que ayuda a que sea tendencia en los diseños para la decoración de interiores, explicó Sonia García, directora general de Cobre Moderno. Para nosotros no hay un límite en lo que es la tendencia, al contrario, esto nos va dando más objetivos claros, cómo debemos trabajar el cobre, qué es lo que el cobre nos trae de beneficios, y sobre todo no es solamente una pieza artesanal, sino están adquiriendo una obra de arte totalmente diferente, ya con un diseño exclusivo y único. Emprender en un proyecto implica asumir riesgos para transformar ideas en realidades y así fomentar la competitividad económica. Debemos de arriesgarnos y sobre todo ser perseverantes y constantes, y que el emprender es una parte fundamental en el que vamos aprendiendo con errores, y esos errores es lo que me mantiene al ir innovando y creando y no tener un límite, verlo como un amor a lo que realmente nos apasiona a nosotros los diseñadores. Como todos los días, le agradezco que nos ponga aquí sus comentarios, críticas, sugerencias. Siempre, por supuesto, todo esto es bienvenido. Gracias por sus comentarios. Aquí nos deja Gerardo Méndez. Buenos días, qué tristeza da tener una presidente y unos senadores que no reconocen lo que pasa en nuestro México, como la desaparición forzada que les hizo un funcionario de la ONU, y hasta piden su renuncia, y es porque la verdad duele. Pero ni modo, así son los de Morena, no tienen un poco de humildad para reconocer, se escudan como siempre en el pasado. Gracias, Gerardo, por tu opinión. Lilia Rosales nos desea a todos un grandioso miércoles. Igual para ti, Lilia. Tere Aguilar, buenos días, Carlos. Qué triste ver gente en estas condiciones. El gobierno indolente con tanta inseguridad. Gracias, como siempre, por informarnos. Excelente día para todos. Gracias, Tere, también por tu opinión. Eliseo Carlos Ramírez también nos deja saludos. Igual para ti, Eliseo, gracias. Melchor Ornelas nos dice: buen día, Carlos y amigos. Deseo un miércoles con salud a la hora de escuchar las estadísticas. Nada más recuerdo el dicho: todo es a través del cristal con que se mira, para el político no pasa nada. Funerarias y desaparecidos a la alza. Esa es la realidad en la calle. Gracias, Melchor, saludos. Armando Hernández, buenos días, Carlos. Solamente no hay que dejar de enfatizar que Claudia traía el mismo discurso y acciones que Obrador, de abrazos y no balazos. Y fue Trump el que le hizo recular, igual que al mismo López, con lo de los migrantes en aquella época primera doblada a Ebrard. Gracias, Armando, también por tu opinión. Javier Esquivel, buen día, Carlos. Igualmente para ti, Javier, buenos días. José Audiel Hernández nos comparte: mientras el gobierno permita que se sigan vendiendo productos llenos de sellos, de nada servirán las campañas contra la comida chatarra. En los centros comerciales todo se vende. No es sabido que se les queden llenos los anaqueles. Saludos. Pues no, también es una decisión de cada persona, pues cuidarse o no, mi estimado José Audiel. O a veces darnos algún gustito, creo que es válido, pero hacerlo, pues claro, con conciencia, con conocimiento, para evitar una situación. Acá yo destacaba lo del chocolate. No está mal de vez en cuando comernos un chocolatito del que nos guste, pero tener en cuenta que
pues puede causar un daño si esto lo hacemos de manera regular. Acá lo extraño es que a la hora que estás prohibiendo el consumo de el consumo de comida chatarra en las escuelas, pues andes promocionando un chocolate que trae 3 sellos. Pero bueno, es lo que yo destacaba. Te agradezco también tu opinión. Por acá nos deja también su comentario Fernando Rodríguez. Dice: Carlos, buenos días. ¿Y quién proveerá las miles de estufas de leña con un gasto de 500 millones de pesos? Y bueno, pues estufas que van a salir carísimas, ¿no? Son de la época pasada, del siglo pasado. Son unas cuestiones ahí extrañas que van a impulsar ahí en las comunidades indígenas, contaminantes evidentemente también, perjudiciales para el medio ambiente por la leña que hay que gastar ahí. No se les ocurrieron otras opciones, no se les ocurrió otro esquema para ayudar en estas comunidades, no, sino ir a un pasado lejano de más de 40 años y poner estas cocinas tradicionales, estas cocinas de leña que va a impulsar el gobierno de México. Y pregunta Fernando Rodríguez: ¿y quién va a ser el ganón de esos cientos de millones de pesos que se van a invertir? Déjeme hacer con esto una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Ya estamos de regreso y vámonos con la información de lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113 con una cobertura por todo el territorio estatal. En la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Adelante, por favor. Hola, Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en esta ocasión en Contepec. Y es que una mujer desmembrada fue encontrada a la orilla de un canal de riego. Algunas de las partes corporales de la finada estaban embolsadas. De acuerdo con las autoridades, un campesino de la tenencia de Buenavista realizaba sus actividades cotidianas y halló primeramente la cabeza de la mujer entre la maleza a un costado de la calle Lázaro Cárdenas. El hombre de inmediato alertó a la policía, después arribaron patrulleros y al revisar, además de la extremidad, descubrieron 2 bolsas que contenían otras partes de la víctima. Hasta el momento, la identidad de la fallecida es desconocida y la fiscalía continúa con las diligencias del caso. Por otro lado, en Uruapan, anoche, un hombre muerto y un herido fue el saldo de un ataque armado en pleno centro de la ciudad. Las víctimas se encontraban por fuera de un domicilio, sobre la calle Carrillo Puerto, casi en la esquina con Independencia. En el lugar fueron acribilladas por delincuentes, que tras realizar los disparos huyeron en una motocicleta. Vecinos reportaron los hechos y al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron el deceso de uno de los masculinos. Además, auxiliaron al sobreviviente y lo canalizaron de emergencia a un hospital, sin que fueran reveladas sus identidades. Finalmente, pero también en Uruapan, luego de una persecución por aire y tierra, elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal atraparon a un presunto robacarros. Además, recuperaron una camioneta robada en las inmediaciones de la comunidad indígena de Calzoncin. Primeramente, se reportó el robo con violencia de una camioneta Mercedes-Benz de color blanco, por lo que distintas corporaciones policiales se desplegaron un operativo con apoyo de un helicóptero rentado por el ayuntamiento local. La camioneta minutos después fue detectada por los uniformados en Calzoncin, comenzando una persecución con intercambio de disparos, que se prolongó hasta una brecha que conduce a San Andrés Coru, perteneciente a Siracuaretiro. En algunos videos difundidos en las redes sociales del alcalde Carlos Manso, se observa la persecución desde el aire, en la que también se realizan disparos en contra de los presuntos delincuentes. Finalmente, y tras perder el control de la unidad en una brecha, uno de los rateros de 24 años de edad fue detenido, mientras que su cómplice logró escapar, además de que la camioneta robada fue recuperada. Mi estimado Carlos, es la información. Marcos, antes de despedirnos, se presumió que algunos disparos pudieron ser en contra de un helicóptero que también estaba ahí el alcalde de Uruapan. Mi querido Carlos, eso fue una situación de redes sociales, cabezas por ahí que se le pusieron algunas de las notas, tal como referimos en la nota, ya al momento de que está la persecución, este es un helicóptero rentado por el ayuntamiento. Okay. El propio alcalde difunde y transmite en vivo alguna de las partes de la persecución. Los disparos son desde el helicóptero a los ocupantes de la camioneta, es decir, de arriba hacia abajo, hacia la brecha, como parte del mismo operativo. Ok, bueno, gracias por la aclaración, mi estimado Marcos, y con eso te decimos gracias de nueva cuenta y nos escuchamos mañana. Claro que sí, quedamos al pendiente y ya nada más como complemento a esta parte del helicóptero, fueron aseguradas 2 armas cortas a los presuntos robacarros. Muy bien, gracias Marcos. Al pendiente, buen día. Y sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención. Con esto nos vamos. Que tenga usted un excelente y productivo miércoles. Nos escuchamos o nos vemos mañana.